Bienvenidos a este webinar. Tasta desarrolla aplicaciones profesionales para la comunicación a través de redes de banda ancha. Sus aplicaciones proporcionan comunicación por pulsar para hablar, push to talk, de misión crítica, pulsar para video, push to video, ubicación GPS y localización en interiores, gestor de tareas, control de patrullaje, integración con redes de radio heredadas y más funcionalidades. A continuación, vamos a profundizar características y funcionalidades del PTT aplicadas a la seguridad. Le damos la bienvenida a Carlos Fernández, CEO de Tasta. Hola, Carlos. Buenos días, buenas tardes, Verónica. Bueno, Bueno, vamos a dar primero comienzo. compartir mi pantalla lo primero eh, y introducirme. Bueno, como dice Verónica, muchas gracias por ser host de este webinar. Soy el CEO de Tast Américas. Somos una empresa que nos dedicamos a comunicaciones críticas, comunicaciones de última generación. Y este webinar lo que se trata es de, para aquellos que no habéis tenido un contacto con esta evolución de la tecnología de comunicación, contaros un poquito la funcionalidad básica y también esa comparación con otras tecnologías que hay en el mercado y que, bueno, pueden competir o pueden haber sido usadas hasta ahora, bueno, tanto por empresas de seguridad privada como de otros sectores, ¿no? Trust Américas, lo primero, en 2 minutos, es una empresa que tiene base en Miami. Tenemos oficinas, por supuesto, a lo largo de todos los dos continentes de las Américas. Tenemos oficinas en Brasil, oficinas en Argentina, oficinas en España y, por supuesto, trabajamos siempre a través de distribuidores y agentes. Luego, seguro que pueden encontrar un distribuidor o un agente en su país de origen. Un poquito antes de empezar con la presentación y empezar a explicar qué es el Push to Talk, decir que esta tecnología ha experimentado un boom, un crecimiento exponencial en los últimos 5 años. Principalmente debido a, yo diría que 3 razones. La primera razón es costo, comparado con redes de radio tradicionales. La segunda razón es la disponibilidad de redes privadas de banda ancha LTE para aquellos usuarios para los que de alguna forma tiene sentido o el aumento de la disponibilidad de las redes celulares. O sea, es decir, no es lo mismo ahora la disponibilidad y el ancho de banda que tenga una red celular que hace 6 o 7 años, ¿no? Y finalmente, la última razón por la que estas tecnologías están teniendo mucho éxito es por esa hibridación que se puede hacer en los dispositivos. Aun cuando podemos utilizar dispositivos, como vamos a ver luego, genéricos o comerciales, también existen ahora mismo muchos dispositivos profesionales, ¿vale?, en los que de alguna forma puedes trabajar. Vamos a centrar este webinar en seguridad privada, sí, pero bueno, si alguno de ustedes en la audiencia no pertenece al sector de seguridad privada, es decir, esto que voy a explicar es válido para todos los sectores en los que trabajamos con push to talk sobre celular. Estamos seguridad privada, seguridad pública, tenemos muchísimos proyectos y clientes con infraestructura crítica, ¿no? Lo que digo infraestructura crítica, pues viene a ser minería, refinerías, puertos marítimos, aeropuertos, es decir, todas esas localizaciones, ¿no?, donde pues, tiene sentido el reemplazo o la complementación de las redes de radio tradicional. Este es un poquito el setup del webinar y vamos a empezar un poco con la presentación. Bueno, en cuanto al índice, pues vamos a repasar, déjame minimizar esto, vamos a repasar primero qué es el Push to Talk sobre redes de banda ancha, bien básico. Vamos a ir a repasar las funcionalidades principales que nos da este Push to Talk de banda ancha. Por supuesto, vamos a hacer una especie de, no una comparativa, pero me gustaría definir cuál es esa diferencia entre un sistema de emisión crítica, un sistema profesional de comunicaciones y plataformas gratuitas que existen por ahí, que sí, está claro que se pueden usar para la comunicación, pero vamos a ver cómo no nos brindan las funcionalidades que necesitamos normalmente para trabajos en los que la vida de nuestros empleados puede estar en riesgo, ¿no? Al final del webinar vamos a abrir un espacio de preguntas y yo no sé si al final o durante el webinar les llegará alguna encuesta y, bueno, pues les agradezco por favor que participen en la misma. Bueno, qué es el Push to Talk sobre banda ancha? Algo muy básico. O sea, es una tecnología de comunicación profesional, ¿vale?, en la que conseguimos transmitir o emular como un dispositivo que se conecta a una red celular, que bien puede ser, como he dicho, un smartphone comercial o un smartphone profesional, se va a convertir en una radio, se va a convertir en lo que hemos llamado comúnmente un walkie-talkie o va a emular el funcionamiento de radios tradicionales de banda estrecha. Nos va a brindar una comunicación instantánea, por supuesto,
Como he dicho, podemos integrarlo en dispositivos móviles, en tabletas, en computadoras o en dispositivos que incluso se parecen a una radio. Y lo que nos brinda es la seguridad, la eficiencia y la garantía de que esa comunicación de alguna forma va a entregarse al receptor de forma inmediata. Funcionalidades. ¿Qué vamos a poder hacer? O sea, ¿qué nos trae esta tecnología? Esto es igual que una radio, es igual que WhatsApp, es igual que estas tecnologías gratuitas. Bueno, pues primeramente no. O sea, es decir, esto es una tecnología que sí emula los sistemas de radio, puesto que establece un ecosistema donde los usuarios pueden hacer llamadas de grupo. La llamada de grupo es la funcionalidad principal, donde aquel usuario con aquellas personas con las que está trabajando puede comunicarse de forma instantánea. Es el pulsar un PTT y la comunicación progresa. También, por supuesto, podemos hacer llamadas privadas, o sea, todos los sistemas modernos de comunicaciones pueden hacer llamadas de uno a uno. El caso es un despachador que quiere hablar con un usuario que está en campo, por ejemplo. ¿Podemos lanzar mensajes de texto? Sí, tenemos evidentemente una ventana de chat donde podemos lanzar comunicaciones a modo escrito y los usuarios pueden compartir archivos multimedia. Pueden compartir una fotografía, se puede compartir unas instrucciones o un mapa o un plano de un edificio hacia un usuario desde el despachador, que, insisto, es entregado de forma inmediata. Y una de las principales funcionalidades que tienen estos sistemas de comunicación profesional es la gestión de prioridades. Es decir, no es lo mismo que un usuario esté apretando el botón de push to talk que cuando un despachador quiere intervenir porque hay una emergencia. Ese despachador tiene que tener prioridad. Y lo mismo hablo de un despachador como hablo de un supervisor. Luego, aquí tenemos una de las principales diferencias de este tipo de plataformas frente a las plataformas gratuitas. ¿Qué más puedo hacer con este sistema? Por supuesto, la llamada de emergencia. O sea, es decir, esta es otra de las grandes funcionalidades que entregan los sistemas de comunicación profesional. Cuando un usuario tiene una emergencia, tiene que existir un botón, bien en el dispositivo o en la pantalla, ante que una vez que el usuario pulsa ese botón, se establece una llamada de emergencia. Una llamada de emergencia que se cursa con la mayor prioridad, liberando los recursos que se tengan que liberar y que normalmente, y dependiendo de la configuración, va a abrir el micrófono del usuario. Si existe la posibilidad, abre la cámara del usuario también y entrega el posicionamiento GPS. Esto hace que tanto las personas destinadas a recibir esa llamada de emergencia en campo como los despachadores tengan inmediatamente un reporte del suceso que acaba de acontecer y pueden estar escuchando o incluso viendo lo que está sucediendo. Por supuesto, tenemos diferentes configuraciones de llamada de emergencia y una de ellas es que sea una llamada de emergencia encubierta. Es decir, nosotros queremos que el usuario que pulsa la emergencia su dispositivo no transmita ninguna señal, ni dé ninguna alerta, ni se encienda la pantalla. Es decir, no queremos que esa persona que está atacando a nuestro empleado de alguna forma sepa que se ha transmitido una llamada de emergencia. Ese tipo de configuraciones, por supuesto, existen. Y aclarar, por último, también que es un sistema que está encriptado extremo a extremo. O sea, es un sistema que es seguro, que no puede ser interferido y que independientemente de que estemos hablando en redes públicas, o sea, no vamos a poder ser escuchados por gente que no está logueada dentro de la. Eso es bastante importante, ¿no? Por supuesto, una funcionalidad que es muy útil desde los puestos de despachador, incluso desde los supervisores, se van a poder establecer grupos dinámicos. Grupos dinámicos que es que ante un incidente podemos querer que 3 o 4 personas de nuestra organización, que normalmente no hablan entre ellos, no tienen esa necesidad, compartan un grupo en común para que mientras que dure ese incidente, bueno, pues vamos a tenerles hablando entre ellos. Una vez que el incidente concluye, ese grupo desaparece del sistema y cada usuario vuelve a su grupo normal de operación. Pues bueno, estamos viendo ya que nos empieza a aportar mucho más que un aplicativo gratuito y también nos empieza a aportar mucho más que un sistema de radio tradicional por el hecho, por ejemplo, de que tenemos una red de banda ancha a nuestra disposición. Luego no tenemos límite de canales, no tenemos límite de usuarios, no tenemos límites a la hora de transmitir mensajería de texto, entonces de alguna forma nos da mucha más funcionalidad. Una de las funcionalidades que se utiliza mucho en la seguridad de los empleados, por supuesto en el sector de seguridad privada, desde luego, pero en seguridad pública e infraestructura crítica también, es la protección de trabajador solitario. O sea, este sistema lo que va a utilizar son los sensores del dispositivo para de alguna forma reportar eventos. Es decir, de alguna forma un evento puede ser un hombre caído, o sea, es decir, hay un cambio de inclinación en el dispositivo y ante ese cambio de inclinación en el dispositivo,
el terminal lo que hace es lanzar una llamada de emergencia automática. O sea, el ejemplo es una persona que ha sido golpeada o ha sido agredida, cae al suelo, el dispositivo va a lanzar la llamada de emergencia de forma automática. Otro supuesto también es el de no movimiento. Es decir, tenemos un usuario que no se mueve durante 5 minutos, bueno, pues de alguna forma se va a lanzar una llamada de emergencia, ¿no? Hay sitios, hay industrias, por ejemplo las refinerías, donde tienen usuarios que entran en zonas muy peligrosas, donde hay gases presentes y quieren que un usuario cada 60 segundos reporte que de alguna forma está vivo. Es así de sencillo. Entonces, bueno, existe ese chequeo periódico cada 60 segundos, el aplicativo le va a dar un botón para que el usuario pulse. Si falla esa pulsación, una llamada de emergencia de nuevo. Entonces, estamos viendo que esto es una herramienta que se puede encima activar por geocercas, que esto es muy importante, o sea, es decir, no queremos que haya una alarma de no movimiento cuando estamos tomando el almuerzo, por ejemplo. Entonces, lo que se puede activar es por geocercas, de forma que cuando esos usuarios entran en una zona que es peligrosa, bueno, pues vamos a tener una alarma de no movimiento, vamos a tener un hombre caído, pero cuando nos salimos de esta zona peligrosa, el sistema va a dejar de reportar esos eventos, ¿no? Entonces, de alguna forma, es un aplicativo muy utilizado por nuestros usuarios, ¿no? Estamos en banda ancha, por supuesto, podemos hacer vídeo, ¿no? Es decir, cuando nuestros usuarios vienen por primera vez a Push to Talk sobre celular, lo que les preocupa es, quiero reemplazar la voz. Entonces, evidentemente, la voz es esa primera funcionalidad que se va a reemplazar. Vamos a poder hacer llamadas de grupo, vamos a poder hacer llamadas privadas y ya poquito a poco déjame que introduzca el uso del vídeo. Este es un camino normal. Ahora bien, hay usuarios que de alguna forma introducen el vídeo desde el primer momento, ¿no? La primera funcionalidad es clara, es la llamada de emergencia. Es decir, déjame a mí trabajar con llamada de voz, pero cuando tengo una llamada de emergencia quiero que este dispositivo abra la cámara. Entonces, ese es el primer uso que se le da al vídeo normalmente en un aplicativo de este tipo. Y luego, por supuesto, el aplicativo, lo mismo que hace push to voz, o sea, el push to talk, también podemos hacer push to video. Luego, hay usuarios nuestros que utilizan el push to video a la hora de reparar una maquinaria, a la hora de transmitir un incidente. O sea, hay un guardia de seguridad que está viendo un incidente, como alguien está rompiendo una valla o está saltando un muro, puede hacer una llamada de grupo y lo puede describir. Puede hacer una llamada de vídeo y automáticamente ese vídeo es enviado al despachador y a sus supervisores. Y algo muy importante, es un vídeo que queda grabado. Entonces, insisto, depende de la evolución que se le quiera dar. Hay usuarios que el vídeo lo dejan para una segunda fase, pero hay otro tipo de usuarios que empiezan a utilizar el vídeo desde un primer momento, ¿no? Con el vídeo se pueden hacer muchas cosas. Una de nuestras últimas funcionalidades, a modo de curiosidad, es que somos capaces de integrar el vídeo que transmiten los drones para que usuarios que tienen autorizados puedan ver desde su aplicativo T-Flex lo que ese drone está transmitiendo, ¿no? Entonces, bueno, este es un aplicativo que, por ejemplo, está empezando a utilizar mucho seguridad pública. Entonces, y al final, todas las funcionalidades de las que estoy hablando en el webinar, lo importante es que de alguna forma están dentro del mismo aplicativo, dentro del mismo interfaz. Es decir, no tengo que utilizar un aplicativo diferente para video, no tengo que utilizar un aplicativo diferente para chat, para trabajador solitario, no. Todo queda integrado dentro del mismo aplicativo, se utilizan las mismas credenciales, se queda guardado en el mismo servidor. Como he mencionado antes, por supuesto, para entrar dentro del aplicativo de Tasta necesitas unas credenciales de login y usuario. Si queremos más seguridad, podemos decir que ese login y usuario solamente es válido en un dispositivo en concreto. Luego, si alguien de alguna forma roba esas credenciales y las trata de trabajar en otro dispositivo, no va a poder. Y el sistema está encriptado a nivel de transporte con encriptación militar y es más, para ciertos usos tenemos encriptación extremo a extremo también desde el aplicativo. El 99% de nuestros clientes les vale la encriptación a nivel de transporte, pero bueno, sí que tenemos usos muy especiales para policías, para grupos especializados, donde quieren tener ese segundo nivel de encriptación extremo a extremo. Y insisto, con unas claves que manejan ellos, que esto también es una gran diferencia con los aplicativos gratuitos, donde no es posible gestionar o manejar las claves. Bueno, como todo aplicativo de comunicaciones profesionales, tenemos que tener una sala de control. Tenemos que tener un despachador, tenemos que tener personal. Para algunos aplicativos quizá no, pero para la mayoría sí. Un personal que desde esa sala de control, desde ese puesto de despacho, desde esa caseta de guarda, de alguna forma controla el funcionamiento del sistema, controla que todos los usuarios
están trabajando de forma normal y recibe esas alertas. Entonces, bueno, Tasta no es una excepción y tenemos nuestro centro de despacho que denominamos Rodo. Déjame ir un poquito más abajo. ¿Cuál es la principal funcionalidad? Por supuesto, vamos a ver luego que el despachador puede hacer todo, evidentemente, que puede hacer un usuario móvil. O sea, podemos hacer llamadas privadas, podemos hacer llamadas de grupo, podemos hacer grupos dinámicos, podemos patchear ciertos grupos entre sí, pero ¿de dónde me viene la funcionalidad? La funcionalidad me viene de que tengo dos pantallas con las que puedo trabajar. Entonces, esto nos da muchísima más flexibilidad a la de trabajar con el mapa. Tenemos un mapa, bueno, perdonad, en esta transparencia lo voy a explicar, tenemos un mapa donde podemos crear geocercas, por ejemplo, ¿no? Evidentemente voy a visualizar todos mis usuarios en tiempo real, van a estar trabajando en el mapa, pero puedo configurar esas geocercas. Geocercas que, como he mencionado antes, en el trabajador solitario son geocercas inteligentes. Entonces, una de las propiedades de la geocerca puede ser actívame el trabajador solitario cada vez que este usuario entre en esta zona que es considerada peligrosa. El sistema automáticamente va a activar el trabajador solitario. Tenemos otros aplicativos que usan clientes que, bueno, quiero que cada vez que un usuario entra en una determinada geocerca, cambia un grupo de comunicaciones, de forma que yo sé que tengo operaciones norte, operaciones sur, operaciones en el cliente A, operaciones en el cliente B y en el cliente C, y quiero que mis usuarios automáticamente, cuando entren en esa zona geográfica, se posicionen en el grupo de comunicación correcto. No hay problema. O sea, también tenemos esa capacidad de poder, de alguna forma, cambiar los grupos de comunicaciones a los usuarios a medida que entra en una geocerca. Para otro tipo de aplicaciones que se usan mucho en refinerías y en minería, podemos configurar geocercas como puntos de paso. Entonces, los puntos de paso son evidentes en una evacuación. O sea, tenemos una alarma, una refinería es muy común, tenemos una fuga de gas, tenemos que evacuar, queremos saber primero dónde está el personal, que por supuesto lo vamos a ver en el mapa, pero queremos que todos pasen por el punto de encuentro. Y una vez que pasan por el punto de encuentro, o hacemos un recuento manual y la gente espera durante bastante tiempo en la zona, o si el sistema de alguna forma captura automáticamente el evento que la persona A ha pasado por esa zona, queda registrado, se puede ir a su casa. Entonces, el módulo de geocercas, insisto, es muy utilizado también para evacuaciones. Por supuesto, hay otras propiedades, es que el usuario pulsando en una geocerca puede hablar con todos los usuarios que se encuentren en esa zona, independientemente del grupo de comunicaciones en el que estén. Podemos configurar que una geocerca en la que cada vez que el despachador pulsa la geocerca hable en un grupo determinado, es decir, podemos hacer que ese despachador de alguna forma pueda operar el sistema con la ventana del mapa. Y eso es muy importante a la hora de no tener que ir cambiando entre mapas o tener que ir eligiendo usuarios dentro de una lista de usuarios. Para eso es una herramienta bastante potente. Por supuesto, podemos operar el despachador en una computadora de Windows, en una tableta de Windows. O sea, da igual, podemos estar preparados para una pantalla táctil sin problema. Podemos tener un despachador, podemos tener varios, o insisto, hay clientes que operan sin despachador porque no tienen una sala de control. No hay problema. En los propios usuarios Flex, aunque tengamos una capacidad limitada de acción en el mapa, podemos también ver el recorrido de los usuarios. Hay otra funcionalidad que es muy destacada en nuestro aplicativo, que puede ser usada o no, dependiendo del entorno, pero es la localización indoor. O sea, muchos de nuestros clientes, por ejemplo, en centros de salud, grandes hospitales, en minería, en refinerías, en grandes edificios o fábricas, nos dicen que, bueno, ¿qué pasa cuando no tengo GPS? Básicamente, ¿cómo puedo trabajar, no? Entonces, bueno, hemos diseñado un sistema de localización que se basa en sondas Bluetooth, que son unas sondas chiquitinas, que no necesitan ninguna instalación ni conexión a nada, vienen con una batería que trabaja durante 3 años. Entonces, se pueden distribuir sondas Bluetooth dentro del edificio, de forma que el terminal es inteligente, va a detectar esa sonda y va a reportar su localización. Y de esta forma, podemos, ante un botón de pánico que se da en una habitación de un hospital, pues podemos localizar a ese usuario que está tramitando una emergencia. Insisto, esto viene también muchas veces, hay usuarios que, bueno, por ejemplo, en un entorno hospitalario, ¿no? Entonces tenemos el departamento de seguridad, el departamento de mantenimiento, utiliza Tasta como su método de comunicaciones. Pero también tenemos personal operativo, como médicos, como enfermeras, que ellos no van a utilizar un sistema de comunicaciones, pero hay dispositivos Android muy chiquitines que utilizan Tasta solamente como botón de pánico.
forma que tienen una emergencia, aprietan el botón de pánico, seguridad sabe dónde se produce por el tema de la localización indoor y pueden atender esa emergencia de una forma rápida. Entonces, insisto, este módulo que complementa el GPS es muy utilizado por nuestros clientes. La localización indoor, por último, la vemos en el despachador, pero desde el aplicativo móvil también se puede ver el mapa de la localización indoor. Y el último módulo o funcionalidad que quería comentarles es el sistema de gestión de tareas. Es un módulo que tiene dos usos. Un uso es el puro de distribución de órdenes de trabajo. Eh, Piensen en mantenimiento, es decir, reparación de una máquina. Bueno, el despachador puede distribuir una tarea a un grupo de usuarios. Ese grupo de usuarios recibe la tarea en su aplicativo y pueden comunicar el progreso, pueden enviar fotografías, pueden enviar documentos. Todo lo hacen desde el campo, incluso pueden cerrar la tarea. Tareas de mantenimiento, tareas de limpieza, por ejemplo, en hostelería, pues también este tipo de sistemas de gestión de tareas utilizado, ¿no? En el ambiente de la seguridad privada, yo creo que la tarea más utilizada en nuestros usuarios es el de rondines de guardia. Es decir, muchos de ustedes en la seguridad privada tienen personal que hace seguridad perimetral, ¿no? En el que van de punto A, punto B, punto C, punto D y vuelven a empezar. Entonces, para Tasta eso es una tarea. Entonces, es una tarea que evidentemente no se define en una lista, sino que se define en un mapa, en el que el gestor va a definir cuál es esa seguridad perimetral, va a definir si el paso por cada punto se hace por GPS o se hace por ejemplo, el escaneo de un código NFC, y esas tareas se van a asignar a usuarios a un tiempo dado. Por ejemplo, el despachador va a asignar una tarea, me va a asignar una tarea a mí, comenzando a las 2 de la tarde, en el que yo tengo que hacer una ruta perimetral durante las siguientes 8 horas. Esa tarea está aceptada por el usuario, empieza a contar y el despachador solamente recibe una alerta si ese usuario se salta un punto, es decir, no pasa en el tiempo previsto, o si yo, por ejemplo, solicito que se haga una pausa de esa tarea porque tengo un incidente o porque tengo que ir al servicio. Entonces, pero si no, de alguna forma el despachador no tiene por qué estar activamente monitorizando a todos los usuarios, van a estar todos monitorizados de forma automáticamente y solo se le van a reportar esas excepciones que se pueden dar. Entonces, insisto, esa es la parte del sistema de gestión de tareas que vemos que se utiliza más en la seguridad privada. Bueno, este era un pequeño resumen de funcionalidades. Yo creo que vamos a hacer unas pequeñas conclusiones. Primero, las primeras conclusiones van a estar orientadas a por qué usamos un aplicativo de comunicaciones profesionales y luego vamos a ver unas conclusiones de forma genérica y ya damos paso a la parte de preguntas. Entonces, bueno, ¿por qué Push2Talk mejor que las plataformas gratuitas? Yo espero que después de la explicación anterior más o menos las respuestas son claras, ¿no? Pero por hacer un pequeño resumen, ¿no? Bueno, tenemos comunicaciones en tiempo real, no estamos enviando mensajes de audio. Es decir, yo aprieto el push to talk y desde el momento, en menos de un segundo, en milisegundos, dependiendo de la red en las que yo estoy apretando ese push to talk, el audio está siendo transmitido en tiempo real. Esto es una gran diferencia frente al envío de mensajes de audio. Como insisto, es una garantía de una comunicación sin retardo. Y también es un control y orden en las comunicaciones. Es decir, tengo un portal de administración que es personalizado, en el que puedo configurar el nombre de los usuarios, puedo configurar el nombre de los grupos, puedo asignar usuarios y todo se descarga de forma automática al usuario. Entonces, esto es algo que ya no solo es hablemos de una forma sin retardos e inmediata, sino hablemos de una forma ordenada, controlada, con las prioridades que tienen que haber. Y esto solamente lo brindan estas plataformas profesionales. Todas las comunicaciones quedan grabadas, si es una funcionalidad que interesa al usuario, y por supuesto la mensajería y el posicionamiento GPS están integrados dentro de la aplicación. Todo dentro de un solo aplicativo, todo con tu portal de administración personalizado. Insisto, esto no es más que estamos usando un sistema de comunicaciones profesional para mi actividad de mi empresa, que también es una actividad profesional. Entonces, tengo esa priorización para la sala de control, tengo ese botón de emergencia, tengo esas geocercas, tengo esos rondines de guardia, ¿no? Es decir, somos un aplicativo profesional orientado a empresas profesionales, ¿no? Y así que repito mucho el tema de profesional, pero
¿Se pueden usar plataformas gratuitas? Sí, siempre se puede utilizar cualquier cosa, ¿no? También podemos utilizar llamadas normales de celular, ¿no? Pero no es lo mismo. O sea, una cosa es que lo pueda utilizar y otra cosa es que tenga un sistema que esté garantizando la seguridad de mis empleados, ¿no? Son dos conceptos diferentes. Y bueno, un poquito por acotar y resumir ya de una forma generalizada lo que es este webinar, antes de pasar a la sesión de preguntas. Insisto, comunicación sin interrupciones ni demoras. El Push-to-Talk ofrece transmisión de voz en tiempo real. No hay pérdida de calidad y no hay retardos, ¿no? Tenemos control y orden en las comunicaciones. O sea, tenemos un sistema de administración centralizado, tenemos una forma de gestionar llamadas de grupo, monitorización GPS, tenemos un control completo. O sea, es decir, mañana se estropea el dispositivo en el que un usuario está trabajando, le asigno un nuevo dispositivo, ese dispositivo toma la configuración de la plataforma central. No hay que hacer nada en el dispositivo más que ajustar, por supuesto, la comunicación de Bluetooth si se está utilizando algún headset. Pero por lo demás, ese aplicativo de Tasta va a garantizar que voy a capturar todo el perfil de su usuario y automáticamente va a estar trabajando en el nuevo dispositivo, ¿no? Tenemos funcionalidades avanzadas para la supervisión y emergencias. Es decir, cuando todo va bien, podemos comunicarnos por cualquier sistema. ¿Qué pasa cuando hay un incidente? Ahí es cuando, de alguna forma, necesitamos que todo funcione como tiene que funcionar, ¿no? Entonces, esos supervisores tienen que tener prioridad, tienen que poder interrumpir cualquier comunicación que está en progreso y tienen que poder transmitir lo que tienen que transmitir, ¿no? O sea, tenemos que tener ese botón de emergencia. Puede o no puede ser silencioso, pero tenemos que garantizar que un usuario que tiene un problema está transmitiendo hacia el puesto de despacho, ¿no? Se abre ese micrófono. Como he dicho antes, el aplicativo va a abrir el micrófono, no va a tener que pulsar el PTT. Puede estar herido, puede ser como consecuencia de un trabajador solitario, de una caída. El sistema va a trabajar por él y va a garantizar que se comunica esa emergencia, ¿no? Insisto, de cara a seguridad privada, cercas, rondines de guardia, vamos a poder tener a nuestros empleados, a nuestros trabajadores protegidos, controlados y solamente recibiendo alertas cuando tenemos que recibirlas. Extremo a extremo. O sea, estamos encriptados a nivel de transporte y a nivel extremo a extremo. Protegemos el acceso con un usuario password y también podemos proteger que que ese mismo usuario password no pueda acceder al sistema si lo hace desde un dispositivo que es el que no tenemos aceptado. Pues garantizamos que nadie va a poder de alguna forma ceder su usuario password a otra persona, van a poder escuchar el sistema. No, o sea, estamos protegidos, ¿no? Y al final todo esto lleva a mejorar la coordinación y la eficiencia de los equipos de trabajo. De eso se trata, ¿no? De que de alguna forma una empresa esté invirtiendo en un sistema de comunicaciones, ese sistema de comunicaciones tiene que devolver ese beneficio, ¿no? Y ese beneficio se devuelve en mejorar la coordinación y la eficiencia de los grupos de trabajo. Yo creo que ese quizá es la parte más importante, ¿no? Porque si al final gastamos en mejorar nuestro sistema, pero ese sistema no nos devuelve, no estamos consiguiendo nada. Yo creo que he tratado de ser breve, conciso y remarcar los mismos conceptos. Por supuesto, esto solamente es la introducción a los sistemas, a un sistema como este. Quedamos a su disposición para enviarles más información, para contactarles con un distribuidor que puede estar trabajando en su zona, para hacer una demostración, en un principio, en ese sentido, estamos muy abiertos a poder hacer demostraciones que estén agotadas en el tiempo y en ese sentido, pues tanto yo como Mariana, como directora de marketing, quedamos a su disposición, siéntanse libres de contactarnos y por supuesto les conectaremos con el personal adecuado para que sean atendidos, ¿no? Yo creo que este era un poquito el contenido del webinar, Verónica. Yo quedo un poquito a disposición para preguntas que pueda haber en la audiencia. Bueno, muchas gracias, Carlos. Clarísimo. Vamos a avanzar con las preguntas de la audiencia y también con la encuesta que va a aparecer en pantalla. Mientras tanto, te doy la primera pregunta. Nos preguntan si en caso de tener un sistema de radio heredado, se puede integrar con Tasta. Sí, bueno, y perdona porque como era un webinar más destinado a seguridad privada, me he enfocado en la comparación del Push-to-Talk sobre celular sobre plataformas gratuitas, pero por supuesto, o sea, tenemos también por qué un sistema de comunicaciones sobre celular frente a un sistema de comunicaciones radio. Bueno, primero depende del entorno en el que estemos trabajando. Si, por ejemplo, fuerzas de seguridad pública hoy en día utilizan Tasta como un complemento a sus sistemas de radio,
para aquellos grupos de trabajo en los que pues, necesitan video o no hay una buena cobertura del sistema de radio, pero sí que tienen de un sistema celular. Bueno, es una complementariedad. Hay otros casos como minería, refinerías, puertos, aeropuertos, que trabajan en una zona muy concreta en los que están reemplazando los sistemas de radio por diversas razones. Primero, coste de mantenimiento. Segundo, funcionalidad. Y tercero, mucho es la disponibilidad de redes de radio, de redes de banda ancha privadas o LTE privado. Entonces, estamos viendo esos dos escenarios en cuanto a las redes de radio tradicional. A la pregunta que surgía, por supuesto, o sea, Tasta siempre se va a poder comunicar con esas redes de radio tradicionales, muchas veces a través de radiodonantes, y vamos a poder establecer grupos de comunicación entre ambas redes para facilitar esa transición desde una tecnología hacia la otra, o incluso para facilitar esa convivencia de las dos tecnologías en usos diferentes, ¿no? Perfecto, muchas gracias. La siguiente pregunta que nos hacen es, cuando el despachador recibe una emergencia, ¿se genera algún formulario para llenar en su aplicativo para poder reportar y dejar evidencia del por qué sucedió la emergencia? A ver, cuando el despachador recibe una emergencia, sale en el mapa, el posicionamiento GPS, sale en el mapa y se cursa la llamada de voz y todo va a quedar grabado. Todo el sistema de Tasta está preparado para que, es decir, todo ese audio y todo ese vídeo queda grabado dentro del grabador y lo que hacen nuestros clientes es descargan ese audio y ese vídeo como registro de la propia emergencia. Tasta en sí no es un gestor de incidentes. Entonces, tenemos aplicativos de gestión de incidentes que están contactados, que están integrados con Tasta y que están pensados para salas de control en los que puede haber 50, 60, 100 operadores, ¿no? Y donde de alguna forma sí que se necesita esa gestión de incidentes, ¿no? Para nosotros es un despachador, pero sí que todo el audio y el vídeo queda grabado. Gracias, Carlos. La siguiente pregunta es si estas protecciones de trabajador solitario son configurables en la aplicación de cada dispositivo o si el despachador puede controlar a voluntad esa funcionalidad. Bueno, en el dispositivo lo que se tiene que hacer es, hay que pasar una validación de sensores. Es decir, tú puedes establecer que cada 24 o 48 horas el usuario tiene que pasar una validación de sensores, de forma que el sistema sabe que esos sensores están funcionando correctamente. Es desde el despachador, efectivamente, donde tú configuras. O sea, tú configuras que, por ejemplo, Carlos solamente va a tener la parte de trabajador solitario, que es el no movimiento. De forma que si hay caídas, no hay ninguna alarma. Entonces, el despachador es el que configura qué supuestos son los que van a hacer un trigger de una llamada de emergencia. Por ejemplo, mira, tenemos una empresa de carros de caudales que el único trabajador solitario que tiene puesto es el de colisión. De forma que el aplicativo va a estar buscando por un impacto que pase 2Gs, 3Gs, de forma que si alguien hace una colisión con el carro de caudales, se va a transmitir una llamada de trabajador solitario. Todo se configura desde el despachador. Incluso, como mencioné, cuando está activo o desactivo, normalmente se hace por geocercas, pero el despachador puede decidir también en su pestaña de trabajadores solitarios activar o desactivar la funcionalidad de trabajador solitario. Gracias, Carlos. Otra pregunta es, ¿cómo funciona el MCPTT y qué es? Bueno, M MCPTT no es más que una sigla que es Push to Talk de misión crítica. Entonces, ok, básicamente, esto es una plataforma de push to talk de misión crítica y básicamente de esta forma funciona, ¿no? O sea, es un push to talk sobre redes celulares. Yo no diría celulares, sobre redes de banda ancha, porque evidentemente está habiendo muchas redes privadas LTE de banda ancha, que no son redes celulares en las que entendemos que normalmente son aquellas que pertenecen a los operadores, ¿vale? Entonces, podemos trabajar sobre redes de celulares, sobre redes privadas de banda ancha, que también puede ser una red Wi-Fi. Entonces, siempre que ese dispositivo tenga conexión con el servidor, estamos trabajando en un aplicativo de MCPTT o Mission Critical Push to Talk. Yo creo que eso puede responder la pregunta. muchas gracias, Carlos. ¿Cómo garantiza PTT la seguridad de las comunicaciones frente a posibles interceptaciones? Bueno, como he mencionado, tenemos tres. Primero es una barrera de acceso al sistema, en la que evidentemente nadie va a poder acceder al sistema y escuchar desde dentro, puesto que no tiene el usuario password para poder acceder. Y si queremos más seguridad, podemos restringir a que si no es desde el dispositivo en concreto, no vamos a poder usar ese usuario password. Entonces, bueno, ese es un poquito cómo protegemos desde dentro, ¿no? Incluso desde dentro también podemos proteger porque no todos los usuarios tienen acceso a todos los grupos.
Luego yo, como operador de mantenimiento, puedo no tener acceso al grupo de limpieza. Entonces yo dentro de mi propia plataforma también puedo proteger que no todos los usuarios puedan acceder a todos los grupos y escuchen todo. Entonces eso es desde dentro. ¿Cómo hacemos desde fuera? Desde fuera, la única forma de hacer es con encriptación. Entonces, todas las comunicaciones están encriptadas a nivel de transporte. O sea, el algoritmo que se usa es TLS 1.2 con AES 256. Es un tecnicismo, pero la encriptación AES 256 es una encriptación a nivel militar. Y eso garantiza que incluso trabajando desde redes Wi-Fi públicas, o sea, nadie va a poder escuchar ese audio porque viene encriptado. Y luego, insisto, para clientes muy especiales, como fuerzas especiales de policía, ejército, existe otra aplicación a nivel de aplicativo, y es que cada usuario en su aplicativo Flex puede introducir una clave de encriptación que tiene que compartir con el resto. Entonces, yo creo que con esos dos niveles de encriptación podemos garantizar al 100% que nadie puede escuchar. Gracias, Carlos. Nos preguntan qué sucede si la señal durante la operación se pierde. A ver, por supuesto, o sea, aquí estamos trabajando sobre, es decir, si la señal se pierde y el dispositivo pierde, perdón, conectividad con el servidor, no vas a poder comunicarte. O sea, eso está claro. Esto es lo mismo que las redes privadas de radio. Ahí donde tienen buena cobertura vamos a poder hablar, ahí donde no existe cobertura no vamos a poder hablar. Entonces, eso es lo primero. O sea, para evaluar si esta solución se adapta a la operación de la empresa en concreto, pues tenemos que ver que tengamos buena cobertura de redes celulares, Wi-Fi o redes privadas de LTE. Pues eso seguro, ¿no? Entonces, a partir de ahí, ¿qué pasa si yo soy un usuario y pierdo la conectividad durante 5 minutos, ¿no? Bueno, lo primero que voy a tener, a lo mismo que tenemos los sistemas de radio, es un bip en el dispositivo que me va a indicar a mí que en ese momento no tengo cobertura. De forma que yo sé en todo momento que no puedo comunicarme. Lo segundo que va a suceder es que cualquier llamada o cualquier mensaje que se haya producido, una vez que yo recupero esa cobertura, va a aparecer en mi aplicativo. O sea, yo voy a ver mis llamadas perdidas y voy a ver mis mensajes, los mensajes que me han sido enviados durante ese tramo en el que no he tenido cobertura de red, ¿no? Y tercero, y por supuesto, el aplicativo T-Flex va a tratar de reconectarse, de forma que cuando el dispositivo vuelva a marcar conectividad, el aplicativo va a enganchar automáticamente con el servidor. Gracias, Carlos. La siguiente pregunta dice, ¿qué tipo de mapa se utiliza en la opción despachador de las plataformas comunes o también se puede cargar un mapa personalizado o foto satelital? O sea, sí, sí. Entonces, podemos utilizar mapas comunes. Yo creo que tenemos soporte para OpenStreetMap, para Mapbox, y creo que en la última versión, y no me cotéis aquí al 100%, estamos trayendo Google Maps también. Entonces, eso es. Y luego sí, por supuesto, podemos cargar una foto. Esto lo hacen muchos de nuestros clientes. Para la localización indoor, tenemos que cargar mapas de un edificio por dentro. Entonces, cuando tú haces zoom en el mapa genérico, en cuanto llegas a ese edificio, ¡pum!, el aplicativo abre el mapa de un edificio. Pero esto mismo sucede, por ejemplo, en proyectos que tenemos en refinerías, donde el usuario de la refinería tiene un mapa muchísimo más detallado. Entonces, ponemos esa foto, ese overlay sobre el mapa de OpenStreet o de Mapbox. Insisto, cuando el usuario hace zoom, va a abrir esa foto o ese mapa eh, de esa zona en concreto, ¿no? Y puede trabajar sobre ese mapa. Luego, sí a las dos, ¿no? Perfecto, perfecto. Bueno, fuiste respondiendo algunas de las siguientes preguntas que había, así que las voy a omitir. Nos preguntan durante cuánto tiempo se almacenan las comunicaciones. A ver, depende. O sea, es decir, hay dos formas de desplegar un sistema de Tasta, ¿no? La primera forma es en la nube. Es lo más sencillo, es para proyectos, sobre todo en seguridad privada. Las empresas no quieren de alguna forma tener su propio servidor, luego se despliega en la nube de Tasta, se les entrega unas licencias que pues tienen un costo anual, un costo mensual, depende cómo se haya negociado. El almacenamiento de las comunicaciones son 30 días, pero al usuario se le da una herramienta de forma que si ha habido un incidente, puede descargarse las comunicaciones de ese incidente para guardarlas en su PC. Luego, el funcionamiento en la nube, digamos que 30 días con la posibilidad de hacer descargas. Y luego, cuando estamos hablando de despliegues que normalmente suceden más ya para centros de fabricación, grandes empresas, mineras, puertos, donde se quiere tener un servidor de Tasta propietario dentro del firewall para estar protegidos frente a ataques de ciberseguridad de una forma más alta, entonces ahí ya depende de la capacidad de ese propio servidor.
Gracias, Pero Carlos. insisto, hay una diferencia, perdona, Verónica, entre cloud o nube y disponer de un servidor propietario, ¿no? La cloud está limitada a 30 días pudiendo descargarse información y cuando tienes un servidor propietario, pues ya puedes dimensionar tu servidor para tener periodos más largos. Bien. Nos preguntan si la conectividad indoor por Bluetooth es redundante a una Wi-Fi. No. La localización indoor tiene que ser por Bluetooth. Antes en el pasado hacíamos por Wi-Fi, pero el problema del Wi-Fi es que la sensibilidad de cada dispositivo a la recepción de la señal Wi-Fi es diferente. Luego al final estás pudiendo trabajar con un dispositivo, mañana lo cambias y el nivel de señal de recepción es diferente, o alguien pone un muro nuevo en el edificio y la propagación es diferente y entonces era una localización muy sujeta a cambios de propagación. Entonces, al final hemos migrado la localización indoor exclusivamente a sondas Bluetooth. O sea, es decir, la comunicación de Tasta sí que puede ir por la red Wi-Fi, por supuesto, pero la localización se hace con sondas Bluetooth. Vale, insisto que son sondas Bluetooth muy sencillas de instalar. Tengo aquí una, si me permiten. Sé que se me ven pequeñitos, pero bueno, son sondas de este tipo que no necesitan instalación más que su localización en pared. Y bueno, al final tenemos usuarios, por ejemplo, en centros hospitalarios que han instalado 800, 900 sondas, ¿no? Para tener controlado todo el centro hospitalario. Pero también hay cierto que tenemos otros usuarios que con una o dos sondas manejan un almacén grande porque lo único que quieren saber es si el usuario está en una zona o en otra. Entonces, todo depende de la granularidad que se quiera conseguir en ese sentido. Gracias, Carlos. Nos preguntan por qué elegir PTT sobre una herramienta de comunicación gratuita como puede ser WhatsApp o Celo. Bueno, como digo, al final es la garantía de las comunicaciones. La número uno es, tenemos comunicaciones instantáneas. En WhatsApp podemos mandar mensajes de audio. Yo mando un mensaje de 40 segundos y pues, después de los 40 segundos empiezo a ver lo que ha sucedido, ¿no? O sea, no, esto es un aplicativo profesional en el que yo estoy apretando el push to talk y estoy hablando, ¿no? Entonces yo creo que eso mismo ya es un tema como decía también antes, gestión de las comunicaciones. Quiero tener prioridades, quiero poder interrumpir cuando alguien está hablando, quiero poder tener funcionalidades como geocercas, como trabajador solitario, como... Entonces, bueno, ahí de alguna forma, pues sí, puedes usar WhatsApp para comunicarte, pero no es lo mismo. O sea, no estás protegiendo a tus empleados de la misma forma, ¿no? Eso es así. Al final, como digo, es costo versus lo que te aporta en cuanto a la seguridad de tus empleados en el trabajo del día a día, ¿no? Eso en cuanto a WhatsApp, ¿no? Entonces, en cuanto a otros competidores, como el que menciona como Celo, bueno, yo creo que voy a dejar que la funcionalidad que he presentado hable por sí sola, ¿no? Porque evidentemente el aplicativo de Tasta, la rapidez en el push to talk y el nivel de funcionalidad que tenemos, yo creo que se compara muy poquito en el mercado cuando hablamos de competidores ya más en el ámbito profesional como Celo. Gracias, Carlos. La siguiente pregunta dice, en los terminales se mostró la capacidad de utilizar un Smartwatch. ¿El T-Flex solo se descarga en el smartphone y el smartwatch actúa como headset o requiere licencia adicional el T-Flex? De momento, o sea, el aplicativo en Watch es en el iWatch de Apple. O sea, el T-Flex primero funciona en dispositivos Android y en dispositivos iOS. ¿Vale? Entonces, la integración con el Watch la tenemos para iOS, para iPhone, y no requiere una licencia adicional. O sea, es el mismo usuario que tiene una extensión del aplicativo en su Watch. Gracias. La siguiente pregunta dice si puede ser configurable para agregar los datos del distribuidor u operador que brinda el servicio. O sea, si se puede customizar, entiendo, ¿no? Sí, o sea, es decir, primero nosotros somos agnósticos al operador y al... No entiendo la pregunta, quizá. O sea, sí es un tema de comunicación, nosotros somos agnósticos al operador que se utilice y al distribuidor al final es el aplicativo de Tastaméricas. Tú puedes customizar el nombre de tus usuarios, el nombre de tus grupos, el nombre de tu puerto, todo está customizado. Si la pregunta es, ¿puede llamarse el aplicativo Carlos y Hermanos en vez de Tasta? Bueno, sí, podemos customizar también el aplicativo en su globalidad. En vez de ser verde, puede ser azul y puede tener otro nombre. Eso tiene un costo anual y tienes que trabajar en tu servidor propietario. No lo podemos hacer contra nuestro servidor en la nube. No sé Perfecto, si yo muchas creo que gracias. una de esas dos seguro era la pregunta. Sí, 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 creo que está respondida. Em, Tenemos varias, a ver. Nos pregunta cuáles son los requisitos técnicos o de infraestructura para implementarlo en una organización. A ver, estamos hablando de voz, o sea que no hay unos requisitos técnicos grandes. O sea, es decir, si estamos trabajando en la nube,
el servidor corre del lado de Tasta, luego el único requisito es que tengan unos dispositivos que sean Android o iOS y que de alguna forma tengan conectividad a Internet a través de Wi-Fi o a través de redes celulares. Entonces, despliegues en la nube son relativamente sencillos y no requieren más que aquellos aplicativos, aquel hardware para correr los aplicativos clientes. Pues eso es así, ¿no? Eh, hardware, podemos utilizar dispositivos comerciales o podemos utilizar dispositivos profesionales, por supuesto, y esto me pasa mucho, o sea, diciendo, es que mi iPhone no suena como la radio que tenía. Y dices, bueno, ya, claro. O sea, es decir, tenemos que tener muy claro cuál es el uso que queramos dar y no podemos pretender que un dispositivo comercial, sea de la marca que sea, tenga un altavoz que suene como sonaba la radio, que quizá era 3 veces en tamaño. Para eso existen dispositivos profesionales, ¿no? Entonces, yo diría que equipar a los usuarios con el dispositivo que de alguna forma va a hacer la función es vital en ese sentido. Y ahora mismo hay muchísimos, un abanico muy grande de dispositivos profesionales a unos costos muy económicos. Luego, realmente, el utilizar los dispositivos comerciales debería ser para casos puntuales como supervisores o gestores de la red que no están todo el día trabajando. Entonces, eso es la nube. Cuando ya vamos a implementaciones pues, para puertos, aeropuertos, minería, etcétera, etcétera, por supuesto, hay que poner servidores a nivel local de Tasta. Entonces, esos servidores son servidores Linux que trabajan en máquinas, se pueden trabajar en un servidor físico, en máquinas virtuales. Entonces, normalmente es una conversación con el departamento de TI de la empresa en concreto para que dentro de su centro de datos nos aporten las especificaciones necesarias para poder instalar ese servidor. Una vez que el servidor de Tasta quede instalado, ya estamos en lo mismo, vuelve a ser un tema de conectividad. O sea, en qué redes queremos que esos usuarios puedan conectarse con el servidor. Solamente dentro de mi firewall, fuera en los operadores celulares, con una VPN, lo que sea. Al final, todo es un problema de conectividad. Pero insisto, cloud no requiere un despliegue de servidor, un despliegue en premisa, que es para empresas más grandes o con niveles de ciberseguridad o requerimientos mucho más elevados, van a requerir ese despliegue del servidor. Perfecto, Carlos, muchas gracias. Nos preguntan si el módulo de gestión de tareas tiene una plantilla configurable o la misma ya está prediseñada en algún formato. No, no. O sea, a ver, hay unos campos de progreso, por ejemplo, que están más o menos prediseñados, como estamos en un progreso un 25, un 50 o 75, pero luego el usuario puede añadir campos. Luego sí es configurable. Bien, muchas gracias. Y nos preguntan qué tanto control tiene la empresa sobre la configuración en cuanto a privacidad y la seguridad de los datos. A ver, el control total, o sea, es decir, si la empresa quiere encargarse de configurar grupos de usuarios, es lo que, de hecho, es lo que nosotros no lo hacemos, o sea, o lo hace nuestro distribuidor o lo hace el cliente final. Luego, en ese sentido, el control es total, o sea, puede ser un control total a la hora de la configuración de todos los datos. Lo que sí, en cuanto a la privacidad, una cosa es clara, o sea, todo servidor en la nube en el que tú no eres el administrador único, evidentemente yo como administrador del servidor en la nube, yo puedo acceder a los datos que hay en ese servidor. O sea, eso es así, pero es con todos los proveedores y con todo el mundo. O sea, otra cosa es que no lo haga, primero porque no tengo tiempo para hacerlo, ¿no? Pero, y de ahí viene un poquito que empresas en las que yo no, mira, es que la ciberseguridad es un tema que es muy crítico para mí. Bueno, pues deciden desplegar su servidor privado, tiene un coste mayor que estar en la nube, sí, seguro, pero entonces tienen su servidor privado en el que yo solamente accedo a él cuando se me da acceso por una ventana de mantenimiento, ¿no? Entonces, estando en la nube, control total, pero tú no eres el administrador único de ese servidor y tu servidor privado, pues, por supuesto, te da ese administrador único del servidor y, por tanto, el control sobre quién accede al mismo. Gracias, Carlos. Bueno, vamos con las últimas preguntas. Nos preguntan cómo gestionan el soporte técnico, si tienen algún tipo de cobertura para emergencias o problemas. Sí, por supuesto. La respuesta es sí. Tenemos, por supuesto, si se contrata a través de un distribuidor, ese distribuidor da el primer nivel y luego Tasta tiene nivel 2, nivel 3 de soporte. Tenemos dos niveles de soporte, soporte en horario de oficina y soporte 24 horas. Entonces, dependiendo del aplicativo, de los requerimientos de la empresa, pues se puede contratar uno u otro soporte. Si Genial. estamos trabajando en un servidor de Tasta en la nube, pues esos servidores están monitorizados por Tasta. Si es tu servidor privado, pues en ese sentido tú tienes que monitorizar ese servidor, pero puedes tener acceso a Tasta 24/7 si el contrato así lo dice, ¿no? Pues, sí, existen las dos modalidades. Perfecto. Nos preguntan si antes de contratar o antes de invertir en la solución ofrecen alguna prueba gratuita o demo del servicio para que puedan Sí, evaluar en su por propio supuesto. entorno. Sí. Perfecto. Y nos preguntan cuál es el costo promedio de implementar
esta solución en una empresa, una organización de seguridad privada? Pues es un poco difícil de proporcionar así realmente. Y mira, yo a la persona que ha hecho esa pregunta, por favor, siéntete libre de contactarnos y vemos el país, vemos el aplicativo en concreto, usuarios, y bueno, y a partir de ahí sí que te podemos dar una idea bastante rápida, ¿no? Pero así como de repente pues es un poco complicado dar un número en el que se incluyan todos los supuestos, ¿no? Pues bueno, le Entiendo. invito a esa persona que nos contacte y lo vemos muy rápido. Genial, Carlos, muchas gracias. Bueno, vamos con la última pregunta respecto a las ondas Bluetooth. Preguntan si las provee Tasta o existe una marca y modelo de un tercero. Sí, a ver, no, normalmente eso se hace publicidad en estos webinars, pero sí, no es un producto de Tasta, son unas ondas Bluetooth BLEs que se llama protocolo iBeacon, o hay miles de fabricantes de sondas que tienen protocolo iBeacon. A nosotros nos gusta trabajar con uno en particular, que si me contactan les doy el dato sin problema, por el hecho de que tienen una base de datos de control. Entonces, al final, si vas a instalar 5 sondas, no importa, pero cuando vas a instalar 200 sondas, esas herramientas de gestión de la sonda y de la base de datos de la sonda es muy importante, ¿no? Pero no es un tema de que la sonda sea mejor o peor, sino vamos más al control de la sonda. Entonces, si tenemos una marca en concreto, sí la podemos proporcionar, por supuesto, pero sí también el cliente la puede comprar en directo. Genial. Bueno, dije que era la última, pero entraron más. Voy con la última. Nos preguntan qué diferencias existen en la calidad de comunicación y la confiabilidad del PTT en comparación con las radios convencionales. Bueno, a ver, la calidad en cuanto a voz, yo creo que estamos hablando de una calidad similar. La disponibilidad, insisto, depende. O sea, que estamos comparando una red privada de radio tradicional con la red pública celular sin ningún backup. Bueno, pues tú tienes control de tu red de radio privada y cuando está disponible no tienes control sobre esa red celular. Pero la estamos comparando con una red privada LTE, que es hacia lo donde va el mercado. Entonces, es la misma o mejor. Una red privada también tiene falla, también se puede caer, ¿no? Entonces, lo que quiero decir es, el control de la red normalmente es un, es uno de los supuestos que tú tienes que trabajar a la hora de migrar a una solución de este tipo. También es cierto que hay empresas que pueden permitirse unas redes de radio tradicionales muy buenas por la posición en la que están, y hay otras empresas que tienen menos presupuesto y al final las redes de radio tradicionales, pues bueno, empiezan a estar obsoletas, no hay repuestos, tienen un coste de mantenimiento alto y en ese sentido es de alguna forma no hay color. Cuando migres a este tipo de soluciones va a estar muchísimo mejor y con unos costos operativos menores, ¿no? Sí que estamos viendo, por ejemplo, que empresas de, insisto, minería o refinerías, la transición al ET es imparable. Antes o después están transicionando, ¿no? Empresas de seguridad pública es más una complementariedad. Entonces, bueno, habría que ver el caso en concreto. Yo invito a esa persona que nos contacte igualmente y conociendo el escenario, pues podemos elaborar un poquito más en esas ventajas. Pero calidad es la misma, funcionalidad mucha más en una banda ancha que en una banda estrecha, por supuesto, ¿no? Y disponibilidad, pues podemos conseguir la misma también. Pero habría que ver el caso en concreto, ¿no? Perfecto, Carlos, muchísimas gracias. Vamos a ir cerrando. Les agradecemos a todos los participantes por su atención, por quedarse hasta el final. Les avisamos que enviaremos un mail con la grabación de este webinar y los datos de contacto y bueno, quedarán a disposición para cualquier consulta que quieran realizarle a Carlos por los datos que les estaremos enviando. Gracias, Carlos. Nos vemos en la próxima presentación. Gracias, Verónica.